Hay una gran diferencia entre separación de Dios. El resultado de la separación de Dios. Los hijos de Adán no heredan la separación de Dios. Heredan solamente el resultado de la separación de Adán con Dios, que implicó una naturaleza debilitada, caída y la inevitable primera muerte. De igual forma confunden pecado con naturaleza pecaminosa, los resultados del pecado con el pecado mismo, y la separación de Dios con la naturaleza caída. También confunden las propensiones malvadas con las propensiones naturales. No sé de nadie que crea que Jesús pecó o nació pecador. Tampoco conozco a nadie que crea que Jesús tuvo propensiones pecaminosas. Pero sé de muchos que creen que tuvo propensiones naturales, como cualquiera de nosotros, consecuencia de haber nacido con una naturaleza caída, lo mismo que nosotros. Las propensiones malvadas son aquellas inclinaciones hacia el pecado que se han cultivado y fortalecido. Las propensiones naturales son las inclinaciones heredadas. Las primeras implican culpabilidad, pero no las otras. No hay pecado a menos que uno ceda a la propensión, sin inclinación al pecado. El primero de los 4 grandes asuntos relacionados con la naturaleza humana de Cristo es si tenía las inclinaciones al pecado comunes a los seres humanos. Aquí debemos considerar 2 textos del Nuevo Testamento. Hebreos 4:15 nos dice que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Santiago 1:14 nos dice que cada uno es tentado, cuando de su propia pasión es atraído y seducido. ¿Fue Jesús tentado como cada uno es tentado, o no? La palabra pasión incluye el deseo humano de placer, provecho y honor. ¿Acaso las tentaciones de Satanás en el desierto no iban dirigidas a la satisfacción de esos deseos o pasiones humanas básicas? Pero hoy se nos quiere hacer creer que Jesús no tenía el menor deseo o inclinación al orgullo, impaciencia, duda o desánimo. Si nosotros somos tentados cuando nuestras inclinaciones o deseos nos atraen a esas cosas y Jesús carecía de tales inclinaciones, entonces Jesús no fue tentado en ninguna de esas áreas en las que cada uno es tentado. Se suele decir que las tentaciones de Cristo lo fueron a emplear su poder divino o a abandonar su misión de salvar al hombre. Es muy cierto, pero ¿es esa razón suficiente para ignorar Hebreos 4:15? ¿Fue Jesús realmente tentado como lo somos nosotros? Examinemos cierta evidencia inspirada. Jesús dijo: «No busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió». Juan 5:30. Porque dijo Jesús que no buscaba su propia voluntad. La voluntad humana de Cristo nunca lo habría llevado al desierto de la tentación. No lo habría llevado a sufrir la humillación, burla, reproche, aflicción y muerte. Su naturaleza humana rehuía todas esas cosas tan decididamente como lo hace la nuestra. Si Cristo hubiera seguido los deseos naturales de su voluntad humana, habría abandonado su misión y el plan de Dios para él. En otras palabras, su voluntad humana habría desobedecido a Dios, y él estaba en necesidad de negar su propia voluntad a fin de cumplir la voluntad de su Padre. ¿No es acaso exactamente esa nuestra situación? De forma natural, nuestra voluntad y deseos están en oposición con la voluntad de Dios, y hemos de someter la complacencia de nuestra propia voluntad a fin de obedecer a Dios. ¿Dónde reside la fuerza de las tentaciones de Satanás? Nuestras tentaciones más poderosas vendrán del interior, ya que debe batallar contra las inclinaciones del corazón natural. Jesús bendijo a niños que poseían pasiones como las de él mismo. ¿Poseen todos los niños deseos heredados hacia el egoísmo? Cristo estuvo afectado por pasiones, como las de ellos. En su humanidad, el Hijo de Dios luchó con las mismísimas terribles y aparentemente abrumadoras tentaciones que asaltan al hombre, tentaciones a complacer el apetito, a aventurarse atrevidamente donde Dios no nos conduce, y a sacrificar una eternidad de bienaventuranza por los placeres fascinadores de esta vida. ¿Acaso no resultamos nosotros atraídos por nuestros deseos a hacer esas mismas cosas? Lo que hace que nuestras tentaciones sean tan terribles y abrumadoras es la intensidad de nuestro deseo por ellas, y aquí se nos dice claramente que Cristo experimentó esas mismas tentaciones. ¿Quién conoce la intensidad de las inclinaciones del corazón natural? ¿Cómo las conoce Cristo? Conoce por experiencia dónde radica la fuerza de nuestras tentaciones. Jesús experimentó sin duda alguna la fuerza de las inclinaciones del corazón natural.
En Getsemaní sucedió que le abandonaron su depresión y desaliento. ¿No fueron sus propios pensamientos e inclinaciones naturales los que lo habían llevado al desaliento? Tenía la misma naturaleza que el pecador. Se hace necesario responder a la pregunta: ¿era Adán en el Edén un pecador? ¿Es acaso la misma naturaleza que tiene el pecador, en parte como la de Adán y en parte como la nuestra? Lo cierto es que todo pecador tiene naturaleza caída y es fuertemente tentado por ella. La diferencia entre Cristo y nosotros no consiste en ninguna exención por su parte de las inclinaciones naturales hacia el pecado, propias de la naturaleza caída. La diferencia consiste en que jamás consintió esas inclinaciones ni las incorporó a su carácter, tal como hacemos nosotros. Las tentaciones del corazón natural fueron tan fuertes para Cristo como lo son para nosotros. Al margen del vocabulario que prefieran usar los defensores de una supuesta naturaleza previa a la caída en Cristo, si él carecía de inclinaciones naturales a pecar, sencillamente no pudo ser tentado como nosotros, y queda así destruido uno de los mayores vínculos de Cristo con la raza humana caída. El asunto de fondo es el concepto de pecado. Los que quieren comprender más claramente la naturaleza humana de Jesús avanzarían más si dejaran de debatir acerca de si Jesús vino con la naturaleza humana anterior a la caída, o con la posterior, y dedicaran tiempo a estudiar lo que la Biblia dice acerca del pecado mismo. No solo nuestros actos son pecaminosos, nuestra propia naturaleza está en guerra con Dios. ¿Tuvo Jesús una naturaleza tal? No. Si la hubiera tenido, él mismo habría necesitado un Salvador. No tenía desviación alguna en su naturaleza moral que lo predispusiera a la tentación. Al principio del mundo antiguo podrían existir tentaciones, pero no tan intensas como en la actualidad. Vivimos en grandes ciudades donde la vida de cada ciudadano está al alcance de nuestros ojos. Tenemos leyes, muchísimas, pero también grandes vicios al alcance de nuestra vista. La atracción sexual forma parte del vestir individual cotidiano. La pornografía está al alcance de un botón. Las violaciones, adulterios, infidelidades, asesinatos, agresiones, robos, asaltos y todo tipo de violencia, miserias, guerras y hasta la naturaleza amenazan nuestra existencia. El incumplimiento de las leyes está amenazado en cualquier momento de nuestra vida. Miles y miles de violadores llenan las cárceles y miles de familias sufren el abandono y miserias que difícilmente podrán superar. Todas estas transgresiones no formaban parte del mundo antiguo o no con esta intensidad. El pecado ha quedado al alcance de nuestras manos, difícilmente de esquivar. Una de las razones por las que este tema parece tan confuso es por falta de definiciones claras y simples. Existe una diferencia crucial entre los efectos del pecado y el pecado mismo. Los efectos del pecado tienen gran alcance y son a la postre letales. Nadie atribuye culpa personal o condenación a los efectos del pecado.